estamos nuevamente con un café con raíces con aroma a Torá. Como verán, estoy solita. Mi esposo tuvo que trabajar, salir al norte. Así es que estamos con su compañía y con la palabra. Y eso es tremendo, ¿verdad? Bueno, estamos viendo la Lilla 3 de este estudio que se encuentra en Levítico 7 del 11 al 38. Y antes de comenzar quiero saludar a nuestra hermana Jenny Egués de Bolivia, que ella todos los días nos manda saludos, ¿verdad? Nos anima a seguir adelante, así que desde acá, desde Chile, Jenny, te mandamos un cariñoso saludo, un gran abrazo hasta esa tierra hermosa de Bolivia. Bueno, y vamos a comenzar con una oración. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del universo, Señor, queremos entregarte en esta hora alabanza, adoración a tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña a conocerte cada vez más, que nos instruye, Señor, que nos guía, Padre, cada día. Gracias por cada persona, Señor, que puede ver y acompañarnos en el estudio de tu palabra, Señor. Yo te pido que tú, Señor, seas obrando en la vida de cada uno de los que nos acompañan, Señor. Gracias una vez más porque tú eres bueno. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a comenzar leyendo el Levítico 7 del 11, el versículo 11 dice: y esta es la ley de sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Como estamos viendo aquí ya están las indicaciones para que se ejecuten estos sacrificios, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar hoy día sobre el sacrificio de paz, ¿ya? Esta era una ley, ya estaba dentro de todas las ordenanzas, de toda la ley que entregó Dios a través de Moisés. El versículo 12 dice: si lo ofrece en agradecimiento, entonces juntamente con el sacrificio de agradecimiento lo ofrecerá. Tortas sin levadura amasadas con aceite y obleas sin levadura untadas con aceite, y tortas de flor de harina bien mezcladas amasadas con aceite. Bueno, aquí cierto vemos cómo el aceite nos habla del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Los hermanos en este tiempo ofrecían este tipo de ofrenda, cierto, en agradecimiento por un milagro, por alguna intervención divina. Se ofrecía este tipo de sacrificio, que era un sacrificio de paz. Lo hacían porque habían sido protegidos en un viaje por el desierto. Recordemos que era muy peligroso cruzar el desierto. Lo ofrecían por haber sido librados de las prisiones, por haber sido recuperados o sanados de una enfermedad. Recordemos que en estos tiempos no había acceso a medicina, ni a tecnología, ni a pabellones, ¿verdad? Entonces, cuando la gente era sanada, entregaban una ofrenda de paz. Por haber protegido en un viaje marítimo. Vemos como Pablo, él naufragó varias veces, se colocaba en riesgo la vida en un viaje marítimo. Así que por todas estas cosas ellos ofrecían estas ofrendas de paz, de agradecimiento al Eterno. En el Salmo 107, 22 dice: ofrezcan también sacrificio de agradecimiento y pregonen sus obras con cánticos de júbilo. O sea, por todas estas cosas que Dios los había salvado, los había librado, ofrecían este sacrificio en agradecimiento y lo declaraban con júbilo, ¿ya? Con corazón agradecido. En Jonás 2, del 1 al 9, dice: entonces oró Jonás al Eterno, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé a Yahweh, y él me respondió. Desde el seno de Sheloh pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió.
Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Eterno, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Eterno, de Hashem, de Yahweh me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandona, mas yo con voz de agradecimiento te ofreceré sacrificio. Lo que prometí pagaré, la salvación es de Yahweh. Aquí vemos cómo Jonás, ¿cierto?, estaba en un momento desesperado, de riesgo vital, digamos, de su vida, y él allí se acordó del Eterno y dice que él volverá a mirar hacia tu santo templo. Él estaba pensando en este sacrificio de agradecimiento. Si Dios lo libraba de esto, ¿cierto?, él se estaba comprometiendo a hacer un sacrificio de paz, de agradecimiento, ¿verdad? Aquí lo dice al final del versículo que leímos, dice, mas yo con voz de agradecimiento te ofreceré sacrificio. Aquí ya Jonás estaba entendiendo, ¿cierto?, que esta ofrenda de paz lo tenía que hacer con su boca, reconociendo la misericordia, reconociendo la grandeza, ¿cierto?, de nuestro Padre Eterno. En el Salmo 27:6 dice, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificio con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas a Yahweh. Aquí vemos, ¿cierto?, también el salmista cómo está hablando de levantar su cabeza en medio de sus enemigos, ¿verdad? A veces nosotros pasamos por momentos difíciles en el cual vemos que podemos recibir acusaciones, podemos recibir ciertos malos tratos, y acá el salmista dice que levantará su cabeza y que dará voces de júbilo, que cantará alabanzas a Yahweh. A veces cuando estamos pasando momentos difíciles nuestro corazón está entristecido, a veces se nos hace difícil poder adorar al Eterno, pero es eso justamente lo que debemos ofrecer en sacrificio vivo, ¿verdad? La alabanza al que se merece toda la adoración. En el Salmo 50 dice, ofreceré a Dios sacrificio de agradecimiento y cumple tus votos, oh Altísimo. El que ofrece sacrificio de agradecimiento me honra, y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. Nos habla de lo mismo, ¿verdad? De un agradecimiento en sacrificio. En el Salmo 116:17 dice, te ofreceré sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Eterno. Aquí vemos cómo, ¿cierto?, el salmista, Jonás, ya tenían conciencia de entregar este sacrificio de paz, que al no haber templo, ¿verdad?, se entrega un sacrificio de alabanza, de adoración. Jonás no tenía templo donde agradecer, donde entregar esta ofrenda de paz. Sin embargo, él fue agradecido con voz, con júbilo, con alegría, con voz en pecho, ¿verdad?, proclamando y siendo agradecido a su Dios Todopoderoso. Para poder entender esto también un poquito más sobre la ofrenda de paz, vamos a revisar Hebreos 13 del 11 al 16 y dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos también a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.
Aquí ya estamos viendo este sacrificio ya en un nivel superior, ¿verdad? Ya sabemos, perdón, sabemos que debemos agradecer a Dios por toda su misericordia, pero aquí en hebreo le estamos añadiendo, dice que no nos debemos olvidar, dice Dios por medio de él, del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Debemos, cierto, ser agradecidos con nuestros labios, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces debemos alabar a Dios, tener un fruto de labios, cierto, que confiesen su nombre, y debemos hacer el bien y ayudarnos los unos a los otros. ¿Cómo podemos cumplir con estos sacrificios hoy que no encontramos, no hay templo, ¿verdad? Porque el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ya no son esas tortas sin levaduras untadas con aceite. En hebreo nos dice que la ofrenda de paz es una ofrenda de alabanza, de fruto de labios. Debemos hacer el bien y ayudar a los demás. De eso se agrada el Eterno. No debemos sentir el ayudar, debemos hacerlo, ¿cierto? Como para el Señor. De esto también nos habla el Salmo 104, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Cada vez que nos presentamos delante del Eterno debemos presentarnos, ¿cierto?, con esta manera de entregar este sacrificio de alabanza. Estemos tristes, estemos contentos, estemos preocupados, debemos siempre procurar que la alabanza esté de continuo en nuestros labios. Debemos llenar nuestra casa de alabanza, debemos llenar nuestro vehículo, nuestro auto de alabanza, debemos buscar momentos de intimidad donde nos podamos postrar delante de Él, podamos rendir nuestras vidas y nuestros corazones. Debemos tener un corazón agradecido, ¿cierto? De esta manera estamos ofreciendo esta ofrenda de paz. Debemos entregar un sacrificio de agradecimiento, debemos hacer un sacrificio consciente, racional con nuestra mente, ¿verdad? Buscando adorarle a Él y gozándonos en su presencia, exaltando su nombre, su grandeza, sus atributos. Ahora, nosotros muchas veces cuando alabamos, hay muchas alabanzas que no son de adoración, que son alabanzas en que yo digo cómo yo me siento, ¿verdad? Que cuánto te amo, que tú lo que eres tú para mí, qué sé yo, pero aquí está hablando de alabanzas al Eterno, de alabanza por su gran misericordia, por sus atributos. Hoy en día encontramos que hay muchas alabanzas de corte romántico, pero que no tienen esta esencia de adoración, que el rey David encontró la manera de acercarse al corazón de Dios a través de esta alabanza y adoración. El Señor ha estado ministrando mi vida hace rato con esto de la alabanza, porque hay mucha alabanza romántica, pero que habla más de mí que del Eterno. Debemos procurar buscar alabanzas y adoraciones que exalten los atributos de nuestro Padre. En Jeremías 33, del 10 al 11 dice: así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombres y sin morador y sin animal. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Yahweh. Aquí vemos que está hablando de que las calles de Jerusalén están desoladas. Es
Esto es todo lo que estamos viendo ya acontecer, ¿verdad? Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y hay profecías que anuncian que Jerusalén va a ser destruida. Sin embargo, en el 11 dice, pero a pesar de esta destrucción, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría en medio de las tribulaciones, porque sabemos que vienen tiempos de tribulación, pero en medio de la tribulación nuestra voz debe oírse en alabanza, en alegría. Dice que el gozo nunca lo debemos perder. Dice voz de desposado y voz de desposada. Acá no está hablando, ¿cierto?, de las bodas del Cordero, de esta unión que vamos a tener, que vamos a entrar a la intimidad con nuestro Salvador. Dice, alabad a Jehová de los ejércitos. Aquí, cuando habla de Jehová de los ejércitos, se está refiriendo ya a nuestro Salvador, a nuestro Mesías, ¿verdad? Porque ese es el nombre con el cual lo hemos visto en las otras parashá desde el Génesis. Se manifiesta como Jehová de los ejércitos. Es Yeshua, ¿cierto?, que se presentó con Abraham y lo hemos visto en otros textos. Porque Jehová es bueno, dice, para siempre su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias. Cuando nos presentemos delante de nuestro novio, vamos a ir con ofrendas de acción de gracia. Dice que así nos vamos a presentar a la casa de Jehová. Y acá hay algo importante, dice, porque volveré a traer los cautivos de la casa como al principio lo ha dicho Jehová. Vemos cómo al principio Él sacó a su pueblo de Egipto y dice que ahora cuando estemos, ¿cierto?, ya en este tiempo de desposorio, dice que va a traer de vuelta a los cautivos como al principio, como lo hizo en el Éxodo, nos va a llevar a nosotros también a esta tierra prometida, a la nueva Jerusalén. Aquí se nos dice cómo debemos traer la ofrenda en el futuro, ¿verdad?, en aquellos días. El Padre un día nos llevará de regreso a Jerusalén. Esa es nuestra esperanza, que esta nueva Jerusalén dice que estará devastada porque el mundo se irá en contra de ellos. En Jeremías dice que se escucharán ofrendas de gracia. En ese lugar, a pesar de la desolación, a pesar de la gran tribulación, ¿cierto?, se va a escuchar ofrendas de gracia, voces de gozo, de alegría. ¿De quién? De la desposada. ¿Y quién es la desposada? Eres tú y soy yo. Voz que diga, alabad a Yahweh de los ejércitos, porque Yahweh es bueno y para siempre es su misericordia. Vemos cómo estudiábamos que su misericordia es mayor que el juicio, ¿verdad? Cuando estudiábamos el templo en la plata y el bronce. Y de esto nos habla, de su gran misericordia. Esa es la ofrenda de sacrificio de hoy. Ya no tenemos que preparar tortas sin levadura, solo tenemos que preparar, ¿cierto?, alabanza que salga de nuestra boca. Ahora también la ofrenda sale de nuestro corazón. Dice que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y hemos visto, ¿cierto?, que nosotros que somos adoradores, adoramos en espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos el Ruach HaKodesh, ¿verdad?, el espíritu de Yahweh, el consolador, que era necesario que nuestro Mesías se fuera para que viniera a nuestra vida este consolador. Y también dice en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la verdad? Es esta, es la palabra de Dios, son sus mandamientos, sus estatutos, ¿cierto?, sus ordenanzas. Y un verdadero adorador adora en espíritu, en el espíritu del Eterno, y adora con la verdad en el corazón. Porque ese fue el nuevo pacto, ¿cierto? Dice que Él iba a poner en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra, sus mandamientos. Y estas dos condiciones son necesarias para un adorador en espíritu y en verdad. Bueno, y en Levítico 7:16 dice, más si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y de lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Siempre, en toda ocasión, buena o mala, debemos dar gracias al Eterno. Él siempre está en nuestro lado. Y acá vemos, ¿cierto?, que hay una ofrenda
voluntaria. Con respecto, ¿cierto?, a esta ofrenda voluntaria, dice que se debía comer el mismo día o al día siguiente. Ya si pasaban más días no se podía comer de esta ofrenda que se estaba entregando, esta ofrenda voluntaria. En Habacuc 3:17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Aunque todo ande mal, ¿verdad? Aunque nos falte el alimento, aunque no tengamos trabajo, aunque se levanten situaciones negativas en contra de nuestra vida, dice que nunca debemos de perder de alabar a nuestro Dios, ¿cierto? No solamente cuando nos va bien, sino que cuando las cosas se ponen difíciles, con mayor razón debemos alabar a nuestro Dios, porque Él es fiel, Él no falla, Él es fiel a su palabra, a sus promesas, ¿verdad? Él siempre permanece fiel. La alabanza siempre debe estar en nuestra boca, en todas circunstancias. Tenemos un Dios que es bueno y que para siempre es su misericordia. En Levítico 7, del 18 al 20 dice: si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Como veíamos, el sacrificio se podía comer solo hasta el día siguiente. El que comía ya de este sacrificio de paz al tercer día, dice que será cortado, que será abominación. El versículo 19 dice: y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre el pueblo. Aquí vemos, ¿cierto?, que debemos permanecer y cuidar nuestra santidad. Debemos ser santos porque nuestro Dios es santo. Esto es muy importante porque el Eterno nos viene advirtiendo que en el templo no se podía comer la carne después del tercer día. ¿Por qué? Porque esto nos está hablando de una sombra profética, de algo que ha de venir, ¿verdad? Que en este tiempo iba a venir, que nosotros ya sabemos lo que es nuestro Salvador, que resucitó al tercer día, ¿verdad? Yeshua resucitó. Esto nos habla de la redención a través de la sangre del Cordero, que limpió nuestros pecados y que nos facilita la llegada a la presencia del Eterno. Ya no en el templo. Antes, a través del sacrificio, podía el sumo sacerdote, ¿cierto?, llegar a la presencia del Eterno. Ahora nosotros, a través de la sangre de Cristo, podemos llegar a la presencia del Eterno. Pero debemos, al igual como el sacerdote debía cuidar su limpieza, ¿verdad? Ritualmente debía estar limpio y debía vivir en santidad. Recordemos que acá tenía una placa que decía santidad a Yahweh. Así nosotros también debemos presentarnos en santidad, sin menospreciar el sacrificio que hizo Cristo. Muchas veces decimos: no, yo ya soy salvo y me doy licencia para pecar, para hacer lo que yo quiero. Pero no nos podemos presentar de esa manera delante del Eterno, ¿verdad? Sino que debemos presentarnos con una vida en santidad. En 1 Corintios 11, 27, 30 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Aquí Pablo nos está hablando en este contexto sobre la fiesta de Pesaj.
Porque recordemos que cuando el Mesías estuvo con sus discípulos, les dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Cuándo? En Pesaj, porque esto sucedió a la víspera de Pesaj, ¿verdad? Donde se comían este cordero, recordando la salida de Egipto. Pero sabemos que nuestro Mesías, Él es nuestro Pesaj, ¿verdad? Y Pablo en estos versículos se está refiriendo a eso, que nadie puede participar de Pesaj indignamente, ¿ya? Por desconocimiento a las leyes y desconocimiento a las ofrendas y a los sacrificios que son para acercarnos al Eterno, muchas veces nos equivocamos. Durante 2000 años hemos cometido muchas transgresiones sin saberlo. Por eso ahora que conocemos de las leyes, de los sacrificios, ¿verdad? De las ofrendas, debemos doblar rodillas y pedir perdón a Dios por todo lo que antes hicimos mal. Porque ahora sabemos, ahora ya tenemos el conocimiento. En Levítico 7, 22 al 27 dice, habló más Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis, la grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado con fieras. Se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis, porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Yahweh ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortado de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, de tal persona será cortada de entre el pueblo. Aquí vemos cómo esta ley ya pasa a ser una ley alimenticia, ¿verdad? En esta ley se nos prohíbe comer sangre. Antes, cuando no teníamos conocimiento, lo hacíamos. ¿Por qué? Porque pensábamos que las leyes estaban todas abolidas, ¿verdad? Pero recordemos que Yeshua dijo, yo no vine a abolir la ley, sino que vine a cumplirla, ¿verdad? A enseñarnos cómo cumplirla. Entonces las leyes levíticas están completamente vigentes y esta es una de ellas. Debemos abstenernos de comer sangre. En Hechos 15, 20, 21 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Este versículo de Hechos 15 está en el contexto, ¿cierto?, del Concilio de Jerusalén, en el cual estos judíos que habían creído en el Mesías estaban con el problema de que muchos gentiles estaban también convirtiéndose, ¿verdad? Pero ellos venían con estas prácticas paganas. Entonces, en el concilio, ¿de qué se pusieron de acuerdo? Que se aparten todos estos gentiles que estaban llegando, ¿verdad? Que se apartaran de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Que se apartaran en comienzo de estas 4 cosas que eran abominación. ¿Por qué? Porque eran prácticas a ídolos. Pero después dice, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad, porque en cada ciudad habían sinagogas, quien les predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿Qué era leído de Moisés? Si no era esto, sus leyes. Entonces todos los gentiles que se estaban convirtiendo a este Mesías, ¿verdad?, debían abstenerse de sus prácticas de idolatría y luego, en su crecimiento espiritual, yendo cada día de reposo a la sinagoga, donde cada día de reposo se leía lo que nosotros estudiamos, las parashá, estas porciones, digamos, semanales, y bueno, las aliyá son las porciones diarias. Cada día de reposo se estudiaba lo mismo que nosotros estamos estudiando, y entonces estos gentiles iban a poder darse cuenta de qué cosas podían comer, qué cosas no podían comer. Iban a saber de cómo ofrecer sacrificios, ofrendas, cómo alabar a Dios, cómo presentarse en santidad, todas las mismas cosas que nosotros estamos aprendiendo ahora, ¿verdad? Entonces,
Así nosotros debemos hacer igual que estos primeros convertidos, ¿verdad? Alejarnos de todo lo que es idolatría y estudiar la palabra para saber cómo debemos conducirnos. Si nosotros somos del Eterno, no podemos contaminarnos, ¿verdad? Recordemos que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No podemos entrar en nuestro templo comida inmunda. No podemos permitir que esto entre en nuestro templo. Si Dios no lo permitió en el templo terrenal, digamos, físico, que se hizo a través de Moisés, mucho menos ahora que sabemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, quien habita en nuestra vida, ¿verdad? Debemos mantener las mismas reglas de santidad en el templo físico que en el templo espiritual nuestro, de nuestro cuerpo. Así lo dice Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Que no te falte conocimiento, hermano. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Qué conocimiento desecharon? La ley de Dios. Dice: yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, ¿por qué podemos ser destruidos? Porque nos faltó el conocimiento. ¿Pero cuál conocimiento? No el conocimiento griego ni el conocimiento cierto de ciencia, sino que el conocimiento, acá lo dice clarito, de la ley de tu Dios. Por tanto, yo me olvidaré de tus hijos. Pero ahora ya estamos despertando, ¿verdad? Ya estamos volviendo a ser obedientes a esta ley. ¿Para qué? Para saber cómo poder acercarnos delante del Padre, cómo cuidar nuestro templo, cómo ofrecer este sacrificio de paz, esta manera de llegar al Padre con acciones de gracia. Interesante el estudio de esta semana. Los invito para que mañana también nos puedan acompañar. Y bueno, aquí nos despedimos con este café con raíces, con aroma a Torá.